clase de martes 2 de septiembre de 2025. Ahora vamos a ver mejor representar las tendencias. Ya nos hemos visto o enfocado en las tendencias lineales. Ahora vamos a explorar un poco la tendencia cuadrática. En este caso, suponiendo que tenemos datos al azar, datos experimentales aquí, podemos ver que usualmente no siempre va a ser conveniente utilizar la tendencia de una línea recta. Este puede ser el caso de utilizar una función cuadrática, una parábola, por así decirlo. Recordando esto, la parábola o una función cuadrática en su forma analítica podría verse de esta manera, como y menos k igual a un 1 sobre 4 veces el parámetro por x menos h al cuadrado. Esta era la función de una parábola que abre hacia arriba en su forma analítica. Entonces, para esta función vamos a tener que esta es su forma analítica. Despejándola, la podemos ver como que es y igual a 1 sobre 4 veces el parámetro por x menos h al cuadrado más k. De esta manera, al resolver este binomio, vamos a tener lo mismo. En este caso tenemos una variable al cuadrado, vamos a tener tres incógnitas, a, b y c. De otra forma podemos ver esta función en su forma general, que sería que y va a ser igual a x cuadrada más b por x más c. Sería otra forma de representar esta función, forma ordinaria o analítica o general. Entonces, regresando, vamos a tener que nuestros datos experimentales va a ser una distancia, vamos a llamarla y, una y. Siguiendo el mismo ejemplo de la tendencia lineal, es lo mismo, va a ser la distancia de nuestra función que estamos, nuestro modelo matemático que estamos expresando, lo voy a denotar como una y mayúscula. Entonces, la distancia que hay de mi dato experimental a mi función o modelo matemático va a seguir siendo lo mismo, un error, el iésimo error. Y seguimos la misma tendencia y o fórmula para hacerlo, derivar por partes. Ahora, como tenemos tres incógnitas, vamos a hacer tres derivadas parciales. Vamos a denotar cómo se vería este error. Pues digamos, es nuestro dato experimental menos la tendencia de la tendencia o modelo matemático que estamos expresando, menos ax cuadrada menos bx menos c. Y así. Recordemos que para hacer esto estamos hablando de mínimos cuadrados. Entonces, para que este error sea mínimo, tiene que estar elevado al cuadrado. Y de aquí se van a derivar nuestras derivadas parciales. En el primer caso, la derivada con respecto a a de nuestra suma. Después seguiría la derivada de la suma con respecto a b. Y después la derivada de la misma suma, pero con respecto a c. Y vamos a llegar de esta forma a una notación que va a quedar más o menos así. Quedaría como a veces la suma de xy a la cuarta más b veces la suma de xy al cubo más c veces la suma de xy al cuadrado. Y esto va a ser igual al producto o la suma de los productos de xy con y. Y aquí podemos empezar a notar algo, que este sistema de ecuaciones, al tener tres, digamos, incógnitas, pues vamos a tener tres ecuaciones. Con la cualidad de, siguiendo la misma tendencia lineal,
donde recordemos que esta era nuestra tendencia lineal, tenemos a cuadrada y digamos, y al hacer. Aquí va a pasar igual, se va a ir reduciendo 4, bueno, exponente 4, exponente 3, exponente 2, y regresamos exponente 3, exponente 2, exponente 1. Aquí sería exponente 2, exponente 1 y exponente 0, por así decirlo. Y nos quedaría xy al cubo más b veces de xy al cuadrado más c veces la suma de xy. Y todo esto va a ser igual a la suma de xy por y a veces la suma de xy al cuadrado más b veces la suma de xy. Y aquí volvemos a algo parecido que era la tendencia lineal, que era mi constante c, pero n veces. Este n veces va a ser el número de datos que vamos a tener en nuestro experimento. La suma de y. Ya, como tal, va a ser el mismo procedimiento que tenemos aquí. Lo que seguiría es nada más demostrar de dónde viene cada incógnita. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues derivando parcialmente mi error. Y menos a cuadrada menos bx menos c. Vamos a empezar con este caso. La derivada parcial de la suma de y al cuadrado con respecto a. Recordemos que y al cuadrado, al ser una derivada, es regla de la cadena. Entonces esto va a quedar como la suma de las derivadas parciales. La primera derivada parcial al cuadrado con a nos queda así, como 2 veces ei por la derivada parcial de ei. Ei lo denotamos como esto de acá, y con respecto a menos ax cuadrada con respecto de a menos bx con respecto de a menos c con respecto de a. Si continuamos, el 2 al ser una constante puede salir de la suma. 2 veces la suma de ei por, vamos a ver qué pasa con las derivadas parciales. En este caso, al no tener variable o incógnita a, esto se hace 0. Este no se hace 0 porque tenemos a, la derivada de a la vamos a ver como menos xy al cuadrado. Esta también se hace 0 por no tener a, esta también se hace 0, entonces nos queda de esta manera. Y concluyendo, este 2 veces la suma de ei lo reescribimos otra vez como todo esto. Y menos ax cuadrada menos bx menos c. ¿Todo esto por quién? Por menos xy al cuadrado. Igual, si resolvemos esto, notamos que este xy por y, xy cuadrada por xy cuadrada por menos bx, xy cuadrada por menos c. Y nos queda de nuevo 2 veces la suma de y x cuadrada y menos ax a la cuarta y menos bx y cúbica menos c xy cuadrada. Y de esta manera ya tenemos la primera ecuación, que es esta que está representada acá. Me quedarían dos derivadas parciales. Vamos a continuar con respecto a b. Va a suceder lo mismo. Expresamos esta notación y vemos qué cosas hacen 0 para después multiplicarlo con ei. Saltándonos ese paso nos queda 2 veces la suma de ei por y menos ax cuadrada menos bx menos c. Todo esto con respecto
ahora con b. Este de aquí también, y este de aquí también. De nuevo, vemos que este con este se hace 0, este con este se hace 0, este sí tiene b, la derivada de b va a ser 1, este con este se hace 0, nos queda 2 veces la suma de EI de este lo voy a volver a expresar como y menos ax cuadrada menos bx menos c, y todo esto multiplicando a quién, a 1 por menos x, o simplemente menos x. De toda esta derivada parcial voy a obtener 2 veces la suma de quién, de menos y por x menos por menos más a x cuadrada, en este caso es x cuadrada con x a la 1, x a la 3 y de nuevo más b xy, ahora sí al cuadrado, más c por xy. Entonces, hasta el momento llevamos una ecuación, dos ecuaciones, que son estas mismas que aparecen acá. Primera ecuación, segunda ecuación. Me estaría faltando la derivada parcial de la suma de EI al cuadrado con respecto a C. Y es exactamente los mismos pasos. Voy otra vez a expresar 2 veces la suma de EI, ya lo voy a reescribir como esto de acá. Y menos AX y cuadrada menos BXY menos C. Todo esto por la derivada parcial con respecto de C de cada uno de sus términos. Y si notamos aquí quién es EI, notamos que solamente este término tiene C. La derivada de C es 1. Entonces vamos a ponerlo, menos 1. Y nos queda como 2 veces la suma de menos 1 por y menos y. Menos 1 por menos a, más a xy cuadrada, más bxy, más c. De esta manera, de nuevo, hemos obtenido nuestra tercera ecuación, que es parte de este sistema. ¿Esto para qué nos va a servir? Para distintas tendencias que sigan este tipo de expresión, cúbicas, cuartas o mayores. Siempre entre más exponente, el exponente sea mayor, vamos a tener mayores ecuaciones o más ecuaciones y un sistema de ecuaciones más grande. Para el ejemplo de la cúbica, una tendencia cúbica, vamos a definir la función de esta manera, que y es igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Como tal, aquí que podemos observar que tenemos tres incógnitas a, b, c y d, y por lo tanto vamos a tener 4 ecuaciones, un sistema de 4×4. Entonces, cuando hablamos de una tendencia cúbica, podemos notar una serie de puntos, igual, datos experimentales al azar, que pueden tomar esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Recordando cómo se comportan las funciones con x al cubo, siguen esta pendiente, por así decirlo. Entonces, sin tener necesidad de hacer esto otra vez, vamos a enfocarnos en cómo va nuestro sistema de ecuaciones. Igual, regresando a nuestro sistema de ecuaciones lineal, cuadrático y ahora cubo. ¿Cómo nos quedaría? De la misma manera, a veces la sumatoria, en este caso de quién. Aquí aumenta un exponente por ser lineal, aquí aumentan dos exponentes por ser cúbica. Entonces, siguiendo esa lógica, el aumento de exponentes aquí va a ser del producto de 3 por 3, o sea, aquí voy a tener un xy a la sexta más b veces
la suma de xy a la quinta, y así sucesivamente, más c veces la suma de xy a la cuarta más d veces la suma de xy al cubo. Ahora, ¿qué va a seguir en nuestro resultado de igual? Pues simplemente la suma de con lo que terminamos, xy al cubo por y, y así sucesivamente. A y A. Entonces, recordemos que es un sistema de 4×4. Aquí, ¿qué sería? La reducción de este de acá. Xy a la quinta más B. Voy a ir poniendo todas nuestras incógnitas. Más C más D. Entonces, aquí disminuye este. Va a pasar lo mismo aquí. Xy a la cuarta. La suma de xy al cubo. Acá, igual, mismo ejemplo. Xy a la quinta, xy a la cuarta. Xy a la cuarta, entonces xy al cubo. Aquí, xy al cubo, entonces acá, xy al cuadrado. Acá, igual, sigue descendiendo. Xy al cubo, xy al cuadrado, xy a la 1. De nuevo, la suma de xy al cuadrado, xy a la 1, y en este caso, como ya no tenemos a la 1, a la n, de n veces, o n veces nuestros datos experimentales, para dar este resultado. Esto va a ser igual a ¿quién? A esta misma sumatoria disminuyendo. X y al cuadrado y, suma de xy a la 1 y la suma de nuestras y. Y como tal, si quisiéramos una tendencia a la cuarta, seguiríamos este mismo ejemplo. Tendríamos entonces 5 incógnitas, un sistema de 5×5. Y para el siguiente tema o clase, tenemos que vamos a explorar una tendencia potencial. Y para la tendencia potencial, ¿cuál va a ser nuestro argumento o función? Pues va a ser que y igual a A por B elevado al X. De esta manera, igual, vamos a tener distintos tipos de gráfica. En este caso vamos a tener una gráfica en particular, y de igual manera nos va a servir para distintos tipos de dispersión de datos. En el caso de la tendencia potencial, vamos a ver para qué tipo de datos experimentales nos podría servir. Esto es cuando los datos o nuestros datos experimentales parecen tener una dispersión más notoria hacia dos sentidos o uno. Ya sabemos que la función potencial es cuando nuestra variable está en el exponente, como en este caso, esta representación. Para este tipo de dispersiones, la función potencial es adecuada, porque tiende a hacer esto. Viene desde un punto muy bajo y empieza a crecer rápidamente. Pero aquí lo que tenemos son incógnitas A y B como bases. Aquí ya va a incluir o influir otro tipo de método para ver cómo podemos detectar A y B. Una forma podría ser pasarla a la tendencia de líneas rectas, que es la más conocida o una de las más fáciles. En este caso, si yo aplico logaritmos a ambos lados, me quedaría algo parecido, como logaritmo de y es igual al logaritmo de A por B a la X. En este caso, por propiedades de logaritmos,
sé que el producto de lo que tengo en mi argumento lo puedo separar en la suma de logaritmos. Aquí mi lado izquierdo se queda exactamente igual y acá me van a quedar dos logaritmos, un logaritmo con a más un logaritmo natural con b. El logaritmo de a, logaritmo de b a la x. Y aquí puedo incluso utilizar otra propiedad de los logaritmos, que es que el exponente puede pasar como un producto de este logaritmo. Y me queda el lado izquierdo exactamente igual, logaritmo de a exactamente igual, más x que multiplica a mi logaritmo de b. De esta manera, notamos que esto podría asemejarse a la tendencia de la recta o ecuación de la recta. ¿Cómo? ¿Qué tal si este logaritmo natural de x lo denoto con una y mayúscula? Que sea igual a todo esto, un logaritmo de a, y esto lo voy a denotar con una alfa, más x como tal sigue siendo la misma x que tenemos de este punto hasta este punto, lo dejo igual, y este logaritmo de b lo voy a denotar como un beta. De esta manera, recordando, la ecuación de la recta era igual y puede ser mx más menos b, y se empieza a aparecer. Lo voy a ejemplificar acá. Esta y mayúscula es igual a x por beta más alfa. Esto es una recta. Entonces, la ecuación de la recta ya teníamos incluso una fórmula para sacar por sistemas de ecuaciones esta incógnita b y esta incógnita alfa. En este caso voy a volver un poco atrás y lo tengo por aquí. Entonces, cuando hablamos de una ecuación de la recta llegamos a un sistema de 2×2, este que tengo aquí, donde lo que está junto a mi x es a y lo que está como una constante es b, y aquí se empieza a cumplir un poco, pero con la cualidad de que está un poco al revés. Entonces, siguiendo ese sistema de ecuaciones, lo voy a dejar de esta manera: la suma de lo que acompaña a mi x. Entonces va a ser la suma, en este caso lo que acompaña a mi x es beta xy al cuadrado, más la suma de lo que está como constante, en este caso es alfa, por xy. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la suma de mi y xy. Aquí todavía me falta denotar quién va a ser mi y, porque aquí ya tengo quién es mi tendencia de potencial, pero todavía tengo que hacer lo que son mis errores. Ahora, para obtener los errores vamos a denotar todas estas cosas que tenemos aquí de este lado. Sabemos que mi logaritmo de y es igual a una y mayúscula, pero si yo aplico la exponencial del logaritmo de y, esto me devuelve a mi y. Otra forma de verlo: la exponencial de mi y mayúscula es igual a y. De esta manera, aquí ya tengo que la distancia, de nuevo, de un dato la puedo llamar y, y la distancia a mi tendencia la puedo llamar y de xy. Por lo tanto, aquí ya tengo mi error, y. ¿Qué va a pasar? La suma o la función, regresando a esto,
va a ser ¿quién? La sumatoria de mis errores al cuadrado. Pero ¿quién es EI? Es mi YI de mis datos experimentales menos la función. En este caso mi función es esta de acá. Yo lo que tengo que hacer es primero encontrar mis coeficientes A y B para después restárselos. A por B, X, Y. Y ya, sería todo. Ahora, aquí tenemos que era la suma de YI por XY. XY va a seguir siendo el valor igual, porque no cambia. Pero ahora, mi YI va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta Y es una Y mayúscula, que yo recuerdo que la puedo ver de esta manera, como logaritmo natural de Y. Entonces, aquí lo puedo ver como la suma de los logaritmos naturales de Y. Y abajo va a ser algo similar, que decía que era lo que acompañaba mi X por XY. Entonces es beta por XY más la suma de mi constante. En este caso mi constante es alfa. Pero al ser una suma de una constante, esto se puede reinterpretar como alfa a la n. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la suma de mis y. Pero recordemos que y es mi y mayúscula, esta de acá, que también la voy a expresar en logaritmo de y de mis datos experimentales. Entonces esto va a ser logaritmo natural de mis y. Y ya, esto sería todo. En las siguientes clases o ejemplos puede que veamos cómo se ven ya con datos experimentales para sacar esto, porque por el momento esto es solo una demostración. Me faltarían datos para sacar cómo sería la pendiente dado un caso.